Hola, ¿qué tal? Yo soy David Díez, creador de Investígate, y este es el primero de una serie de videos en los cuales quiero explicarles de la manera más práctica posible cuál es el papel de la revisión bibliográfica o estado del arte o revisión de la literatura en la investigación. Esto puede ser pertinente para estudiantes de pregrado o de posgrado, pero también para profesores investigadores o miembros de centros de estudio o incluso cualquier persona que quiera estar informada de los últimos avances de la academia frente a cualquier tema de su interés. Para abordar este tema, he dividido los videos en tres momentos. El primero es el que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de la importancia de la revisión bibliográfica en la investigación. Y otro video posterior ya será específicamente sobre cómo hacer una revisión bibliográfica semisistemática mixta. Por último, también incluiré algunos videos de temas técnicos como el manejo de algunas bases de datos y de la herramienta Bibliometrics para análisis bibliométrico. Enfoquémonos pues en el tema de este video, que es la importancia de la revisión bibliográfica. Digamos de manera general lo que vemos allí en esta frase, y es que la academia tiene una responsabilidad frente a la sociedad, y es crear conocimiento que pueda servir como una herencia para el conjunto de los seres humanos, de tal manera que podamos avanzar como especie. Esa responsabilidad de la academia se puede materializar en parte a través de una adecuada revisión bibliográfica, porque esta nos puede ayudar al menos a estos tres puntos que vamos a ver acá. El primero es que podamos aprender de los errores y los aciertos del pasado. Cuando un investigador o cualquier persona tiene una pregunta en mente, lo más probable es que en el pasado otra persona no solo se haya hecho una pregunta similar, sino que haya hecho todo un recorrido investigativo para analizar posibles respuestas a esa pregunta a través de métodos de análisis científico o filosófico. Por lo tanto, si a través de la revisión bibliográfica nos acercamos a conocer eso que se ha hecho en el pasado, pues podemos ahorrarnos mucho tiempo en el presente. Un ejemplo evidente, cercano, es lo que pasa actualmente con el coronavirus. Uno podría pensar, por ejemplo, que es demasiado tiempo, 1 año y medio, para esperar a que logremos tener como especie una vacuna frente al coronavirus. Sin embargo, imagínense qué pasaría si los investigadores del mundo en este momento no estuvieran compartiendo información y revisando información pasada para avanzar hacia esa vacuna. No sería 1 año ni 1 año y medio, sino posiblemente mucho más tiempo. Ahí se evidencia de nuevo la importancia de conocer lo que ya se ha investigado sobre nuestro tema, en cualquier área. Un segundo aporte de una revisión bibliográfica es el que ustedes ven destacado en rosado, y es que nos ayuda a priorizar. ¿Priorizar qué? ¿Cuáles textos vamos a leer? Porque la cantidad de información que hay sobre un tema es cada vez mayor, y por tanto, si nosotros nos perdemos leyendo algunas referencias que no sean, por ejemplo, actuales, o que no tengan los resultados más pertinentes para nuestro estudio, pues vamos a perder mucho tiempo. Lo cual se relaciona con el tercer punto, y es que una revisión bibliográfica nos ayuda a identificar cuáles son los autores y las autoras que pertenecen a esas comunidades académicas del mundo, como las llama Thomas Kuhn, las cuales tienen la mayor cantidad de conocimiento sobre cualquiera sea nuestro tema de interés. Y no solo conocimiento, sino como lo dice Gastón Bachelard, los expertos suelen ser quienes tienen las ideas más fecundas, es decir, como lo dice su palabra, que son una semilla que tiene todo un potencial de desarrollo porque los resultados que esté planteando el autor o sus teorías puedan ser más efectivas que otras del pasado. Solo después de que ya tengamos un acercamiento adecuado a todo ese cuerpo de conocimiento que hay sobre los distintos temas de investigación en el mundo, pues ahí sí tiene sentido pensar en nuestros aportes. Para aclarar esto mejor, pensemos en qué es lo que hace que una propuesta de investigación sea relevante. Primero, veamos en esta imagen cómo una comunidad académica en últimas son personas. Son investigadores e investigadoras de todo el mundo que llevan décadas muchas veces trabajando alrededor de un tema. Ellos y ellas han generado todo un cuerpo de conocimiento que se encuentra publicado en las principales revistas académicas del mundo, que suelen estar en inglés pues porque es una lengua que permite comunicarnos universalmente. Y asimismo en estas publicaciones, todo investigador al final, por exigencia de la academia, debe plantear unas conclusiones en las que señale qué es pertinente conocer después de esa investigación que se está presentando allí en esa publicación, ¿cierto? Por lo tanto, cuando un estudiante o un investigador va a plantear una investigación,
lo mínimo sería que cuando está allí escribiendo su propuesta, pues piense en cómo se puede conectar eso que la persona quiere investigar con lo que los investigadores más reconocidos del mundo han dicho que se requiere investigar, ¿sí? Esto último parece muy obvio, pero en realidad es algo que lleva muchas veces a que una investigación se caiga desde su mismo nacimiento, porque además requiere que el investigador tenga humildad, es decir, si el investigador cree que ya se las sabe todas cuando ni siquiera ha leído lo que una comunidad académica sabe en el mundo sobre un tema, pues esa falta de humildad lo lleva al fracaso. Y no solo es falta de humildad, sino es falta de estrategia, porque es que lo paradójico es que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, si usted piensa la comunidad académica como algo que está por allá en un rincón, si usted ni siquiera sabe cómo conocer lo que ha publicado una comunidad sobre un tema. De hecho, cuando a mí me ha pasado, por ejemplo, que asumo al principio de una investigación que no existe nada sobre el tema que yo quiero trabajar, ¿sí? Es como darle a la espalda, poner allá en el rincón a esa comunidad académica que tiene una cantidad de conocimiento y que tiene una cantidad de ideas sobre lo que se debería investigar. Y por otro lado, en cambio, uno tiende a poner muy en grande lo que uno quiere hacer, como si lo que uno fuera a hacer a nadie más se le hubiera ocurrido, y esa distancia pues suele estar atravesada, ¿por qué? Por la arrogancia. Yo ya sé y no hay nadie más que sepa al respecto. ¿Y por qué les decía que es paradójico y es una falta de estrategia? Porque muchas veces el investigador está orientando, digamos, haciendo su pesca, buscando las ideas sobre su trabajo en un lado del río en el que no hay peces, pero eso no quiere decir que no haya peces en otro lado. Es decir, que nosotros desconozcamos una comunidad académica que está investigando desde hace décadas sobre un tema, no quiere decir que esa comunidad no investigue. ¿Y qué es lo paradójico además? Que si usted después como investigador quiere publicar, ¿con quiénes va a tener que enfrentarse? Pues con la comunidad académica, que son normalmente los pares académicos que revisan los artículos o los libros de investigación que salen de una propuesta. Y por eso nos cuesta mucho trabajo a los investigadores nuevos ser publicados, entre otras cosas porque llegamos a hablar de temas que ya se han hablado o no hablamos de lo que sí se está hablando. Para que se pueda comprender mejor el punto que les estoy planteando, voy a señalar un ejemplo de una investigación propia que he comenzado a hacer alrededor del concepto de mindfulness. Resulta que en un video anterior les comentaba de algunos libros que han sido publicados, algunos recientemente y otros ya desde hace varios siglos, alrededor de temas de taoísmo, que plantean cómo ciertos estados de la mente contribuyen a resolver algunos temas de salud. Pero yo lo hablaba como si fuera un tema solamente espiritual y yo decía, en realidad de esto en la ciencia no se sabe nada porque la ciencia está muy alejada de la espiritualidad. Pues, oh sorpresa, yo mismo tomé de mi propia medicina y comencé a hacer una revisión bibliográfica sistemática o semisistemática sobre el mindfulness y me encontré que es un tema que está desbordado, o sea que hay una cantidad de evidencia científica en todas las áreas que muestra que la meditación, zen o budista o en cualquiera de sus vertientes, que lleva a estar presente a la persona, tiene una cantidad de efectos positivos en múltiples enfermedades. Les voy a plantear solo unos ejemplos de la marea de investigaciones que encontré. Ven ustedes aquí autores, varios de ellos orientales, que han hablado, o más que hablado, que han mostrado evidencias científicas de cómo la meditación contribuye a disminuir el cáncer o ciertos efectos, ¿no? No vamos a decir que lo elimina, pero sí disminuye ciertos síntomas del cáncer, de la artritis, la migraña, la depresión, la ansiedad, incluso en pacientes con lesiones en la médula espinal, disfunciones sexuales, la insatisfacción con la pareja, bueno, una cantidad de temas. Y en general, en todos los casos se habla de cómo el mindfulness contribuye a la autorregulación de emociones negativas y eso tiene una cantidad de aplicaciones en áreas como la mediación de conflictos, etc. Gracias a que hice esa revisión, esto me llevó a replantear algo que yo había leído muy, digamos, al azar en un texto de Riskin, por aquí está Riskin, que es reciente relativamente, pero que planteaba que el mindfulness se tendía a estudiar desde una visión oriental o metafísica y que era necesario orientarse más bien por versiones más científicas. Pero, oh sorpresa, cuando yo hice la revisión de la cual saqué los resultados que les acabo de mencionar, encontraba casi
casi no, 8.211 referencias que al analizar en Bibliometrics, que ya más adelante les contaré en qué consiste esa herramienta en otro video, pues miren, me encontraba que los autores centrales eran sobre todo aquí Kabat-Zinn, que es un médico, o sea, un autor occidental, pero sin embargo el prólogo del principal libro de este señor lo hace Thich Nhat Hanh, que es un monje budista. Entonces realmente, gracias a que hice la búsqueda sistemática, encontré que ya es una falacia o no sirve separar el mundo entre Oriente y Occidente, porque en la práctica ya la ciencia occidental está verificando a través de experimentos científicos que eso que antes era metafísico ya no lo es. Es decir, que estamos en un escenario de post-metafísica. Claro, ustedes yo sé que tienen unos intereses temáticos seguramente distintos a los que yo les estoy planteando, pero señalo esto es para hacer comprender que si hacemos una revisión bibliográfica adecuada, eso nos ayuda incluso a replantear lo que al principio podemos pensar que es novedoso y en realidad no lo es. Y no para desalentarnos sobre el tema, sino más bien para reenfocarlo de una manera que lo que investiguemos esté más alineado con lo que se está investigando en comunidades académicas y así lo que escribamos a partir de una investigación, pues tenga probabilidades de ser publicado y no se quede simplemente como algo que es nuevo conocimiento para mí, pero no es nuevo conocimiento para las comunidades académicas del mundo. Esto nos lleva a una conclusión con la que ya voy cerrando y es que cuando hacemos una adecuada revisión bibliográfica, esto nos permite tener un mayor fundamento para pulir el problema de investigación, replantearlo, alimentar el marco teórico y también diseñar la metodología de la investigación. Por eso no es casual que Einstein, pues uno de los principales investigadores en la historia de la humanidad, señalara que incluso antes de pensar una solución de un problema, lo más importante es enfocarse en definir un buen problema. ¿Qué significa un buen problema? No solo tratar de solucionar un problema de la realidad. Les pongo un ejemplo. Si uno quiere contribuir a resolver el coronavirus, puede tener muy buena fe, muy buena intención, pero si usted plantea posibles vacunas al coronavirus sin haber leído cuáles han sido las vacunas utilizadas para versiones anteriores del COVID, usted va a estar no solo perdiendo su tiempo, sino que va a hacer perder el tiempo de la persona a la que le llegue su trabajo. Y si esa persona es inteligente y tiene herramientas académicas como la revisión bibliográfica, pues va a decir, ese texto no es pertinente, yo leo otra cosa. Y esto, para cerrar, que sea una invitación a todos los investigadores, estudiantes y profesores a que entendamos que ese ejercicio individual de un trabajo de grado o de un proyecto de investigación universitario debe pensarse en una escala más amplia. Tenemos una responsabilidad social frente a toda la humanidad en el sentido de que lo que hagamos se conecte con lo que se viene haciendo desde antes en el mundo y así logremos mejores soluciones y más rápidas frente a cualquiera sea el problema que enfrentemos como especie. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video sobre cómo hacer ya técnicamente la revisión bibliográfica semi-sistemática mixta. Muchas gracias. Chao.